Imagina que todo lo que te han enseñado, todo lo que creías seguro y valioso, tu familia, tu posición, tu riqueza, puede ser arrebatado de un momento a otro, porque decidir seguir un llamado diferente significa perderlo todo, incluso el amor y la aprobación de quienes más te importan. Pero si tienes el valor de renunciar a todo eso, al final podrías encontrar un propósito más grande y transformar no solo tu vida, sino la de muchos otros, como lo hizo él. ¿Sabías que San Francisco de Asís, hijo de una familia rica y poderosa, decidió abandonar todo lo que tenía y vivir en completa pobreza? Pero lo más sorprendente no es solo su cambio radical, sino el misterioso llamado que lo llevó a romper con su pasado y enfrentar el rechazo de su propia familia. ¿Qué fue lo que realmente escuchó aquella noche en San Damián, que transformó su vida para siempre? Francisco nació en el año 1181 en la ciudad de Asís, Italia. Su verdadero nombre era Giovanni, pero su padre, un rico comerciante de telas llamado Pietro Bernardone, lo rebautizó como Francesco, es decir, el francés, en honor a su amor por Francia y su estilo refinado. Desde joven, San Francisco de Asís estuvo rodeado de lujos y comodidades. Vivía en una casa adinerada, vestía con las mejores ropas, y era conocido en Asís por su simpatía, su carisma y su afición por las fiestas. Era el alma de la ciudad, siempre alegre, soñando con aventuras, gloria y honores. Su mayor deseo era convertirse en caballero, vivir hazañas heroicas y ser reconocido por todos. Aunque su padre esperaba que tomara el negocio familiar, Francisco anhelaba algo más emocionante, más grande. Pero aún no lo sabía. Dios tenía planes muy distintos para él. En lo profundo de su corazón, aunque no lo entendía del todo, comenzaba a germinar una inquietud. Un vacío que ni el dinero, ni las fiestas, ni la fama podían llenar. Y esa inquietud sería el inicio de una transformación radical. Cuando estalló la guerra entre Asís y Perugia, Francisco vio su oportunidad de cumplir su sueño de gloria. Se armó con orgullo, montó a caballo y partió como un caballero decidido a conquistar honor y fama. Pero la realidad del campo de batalla fue muy distinta. Asís fue derrotada, y Francisco cayó prisionero. Pasó casi un año encerrado en una oscura y húmeda celda. Allí, entre el frío, el hambre y la enfermedad, comenzó a quebrarse algo dentro de él. Los días pasaban lentamente, y la gloria soñada se desvanecía como humo. Su cuerpo se debilitaba, pero algo más profundo comenzaba a despertar. Una serie de preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Y si la vida era más que riquezas y batallas? ¿Y si había un propósito más alto que la vanidad? Finalmente, fue liberado gracias al dinero de su padre, pero ya no era el mismo joven despreocupado. Aunque intentó regresar a su antigua vida, una profunda tristeza lo envolvía. La enfermedad que lo había aquejado en prisión lo dejó débil, pero también más silencioso, más reflexivo. Las fiestas ya no le llenaban. Su espíritu estaba inquieto. Francisco había empezado a mirar más allá de sí mismo, y aunque aún no lo sabía, su alma estaba en camino hacia Dios. Lo que acabas de ver es solo el inicio del gran cambio que transformó la vida de San Francisco de Asís. Pero espera, porque a continuación descubrirás momentos aún más impactantes, decisiones radicales y experiencias que marcaron la historia de la fe. No te lo pierdas, continúa con nosotros en esta increíble travesía espiritual. Tras recuperarse de la enfermedad, Francisco intentó retomar su antigua vida, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Aunque volvió a vestirse con elegancia y hablar de batallas, ya no sentía la misma pasión. Una noche, tuvo un sueño extraño. En él, se veía a sí mismo en un majestuoso palacio lleno de armas resplandecientes. Una voz le preguntó: ¿a quién prefieres servir? ¿Al siervo o al Señor? Confundido respondió: al Señor, por supuesto. La voz entonces le dijo: ¿por qué entonces sigues al siervo? Vuelve a Asís. Allí se te mostrará lo que debes hacer. Despertó con el corazón agitado. Algo dentro de él le decía que no podía ignorar ese mensaje.
Obedeciendo a esa intuición, regresó a su ciudad, dejando atrás su sueño de convertirse en caballero. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco, pero Francisco no podía explicarlo. Solo sabía que algo más grande lo estaba llamando. Era como si una luz nueva empezara a brillar dentro de él, guiándolo paso a paso. Ya no buscaba gloria, sino sentido, y aunque aún no sabía lo que Dios quería de él, estaba dispuesto a descubrirlo. Incluso si eso significaba dejarlo todo. Lo que acabas de ver es solo el inicio del gran cambio que transformó la vida de San Francisco de Asís. Pero espera, porque a continuación descubrirás momentos aún más impactantes, decisiones radicales y experiencias que marcaron la historia de la fe. No te lo pierdas, continúa con nosotros en esta increíble travesía espiritual. Tras recuperarse de la enfermedad, Francisco intentó retomar su antigua vida, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Aunque volvió a vestirse con elegancia y hablar de batallas, ya no sentía la misma pasión. Una noche, tuvo un sueño extraño. En él, se veía a sí mismo en un majestuoso palacio lleno de armas resplandecientes. Una voz le preguntó: ¿a quién prefieres servir? ¿Al siervo o al Señor? Confundido respondió: al Señor, por supuesto. La voz entonces le dijo: ¿por qué entonces sigues al siervo? Vuelve a Asís. Allí se te mostrará lo que debes hacer. Despertó con el corazón agitado. Algo dentro de él le decía que no podía ignorar ese mensaje. Obedeciendo a esa intuición, regresó a su ciudad, dejando atrás su sueño de convertirse en caballero. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco, pero Francisco no podía explicarlo. Solo sabía que algo más grande lo estaba llamando. Era como si una luz nueva empezara a brillar dentro de él, guiándolo paso a paso. Ya no buscaba gloria, sino sentido. Y aunque aún no sabía lo que Dios quería de él, estaba dispuesto a descubrirlo, incluso si eso significaba dejarlo todo. Aún perturbado por su encuentro con el leproso, Francisco buscaba respuestas. Comenzó a alejarse de las fiestas y de sus amigos. Pasaba más tiempo en soledad, caminando por los campos, orando en silencio. Un día, entró en la capilla semiderruida de San Damián, una pequeña iglesia olvidada a las afueras de Asís. Allí, frente al crucifijo bizantino colgado del altar, cayó de rodillas. Mientras oraba con intensidad, algo sobrenatural sucedió. La imagen del Cristo en la cruz pareció cobrar vida, y desde lo profundo de su corazón, o quizás realmente desde la cruz, escuchó una voz clara que decía: Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Francisco tembló. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo reparar una casa de Dios? Su mente simple y literal pensó en ladrillos, piedras, tejas. No lo dudó. Vendió parte de las telas del negocio de su padre y ofreció el dinero al sacerdote de San Damián para iniciar las reparaciones. Pero el sacerdote, temeroso, no aceptó el dinero. Lo que Francisco no entendía en ese momento era que Cristo no le hablaba de una iglesia de piedra, sino de la iglesia viva, del cuerpo de creyentes, del pueblo de Dios que se había alejado del Evangelio. Sin saberlo, Francisco había recibido su misión: restaurar no solo muros, sino corazones. Y así comenzó a renunciar, poco a poco, al mundo que conocía, obedeciendo una voz que ya no podía ignorar. La decisión de Francisco de vender telas del negocio familiar para ayudar a reparar la capilla de San Damián encendió la furia de su padre, Pietro Bernardone. Para él era una vergüenza. Su hijo, que debía heredar y engrandecer su comercio, se deshacía de bienes valiosos por caprichos religiosos. La tensión entre ambos creció como un incendio. Pietro no comprendía lo que estaba sucediendo en el corazón de su hijo. Para él, Francisco se estaba volviendo loco. Finalmente, Pietro llevó a Francisco ante el obispo de Asís, exigiéndole que le devolviera el dinero que había usado y que renunciara a su herencia si tanto despreciaba la riqueza. Fue un momento de total confrontación pública. Todos en la ciudad se reunieron en la plaza para presenciar la escena. Francisco, sereno,
Dio un paso al frente. No solo devolvió el dinero, sino que se quitó la ropa delante de todos, la ropa que su padre le había dado, y la dejó a sus pies. De pie, desnudo, frente al obispo y los ciudadanos, dijo con firmeza: «Hasta ahora he llamado Padre a Pietro Bernardone. De ahora en adelante diré: Padre nuestro que estás en el cielo». Fue un acto de ruptura radical. No era solo el abandono de la riqueza, sino el desprendimiento de toda seguridad humana. El obispo, conmovido, lo cubrió con su capa. Aquel joven ya no pertenecía al mundo. Había nacido un hombre nuevo, libre, pobre, pero lleno de una paz que nadie podía robarle. Después de su ruptura total con su padre, Francisco abandonó la ciudad de Asís sin mirar atrás. Se refugió en los alrededores, viviendo como un mendigo entre bosques y ruinas. No tenía casa, no tenía dinero, ni siquiera comida segura. Se vestía con ropas ásperas, muchas veces harapientas, y caminaba descalzo. Pero en su interior reinaba una alegría nueva, una libertad que jamás había experimentado. Por primera vez, Francisco se sentía plenamente vivo. Pasaba largas horas orando en soledad, sirviendo a los más pobres, ayudando en hospitales de leprosos, aquellos marginados que nadie quería tocar. No huía de la miseria, la abrazaba. Limpiaba sus llagas con sus propias manos, les hablaba con ternura, y en cada rostro deformado por la enfermedad, veía el rostro de Cristo crucificado. Este amor radical por los pobres no era una estrategia ni una filosofía, era el fruto de una conversión auténtica. Francisco también recorría las calles anunciando el Evangelio, con sencillez y alegría, cantando alabanzas a Dios. No predicaba con palabras rebuscadas, sino con su ejemplo. Y poco a poco, otros comenzaron a mirarlo con curiosidad. Algunos se burlaban de él, lo llamaban loco. Pero otros se sentían tocados por esa vida distinta, coherente, profundamente evangélica. Así, sin planearlo, Francisco empezó a sembrar las semillas de algo mucho más grande. Una nueva forma de seguir a Cristo, desnuda de poder, rica solo en amor. La transformación radical de Francisco no pasó desapercibida. Pronto, algunos jóvenes de Asís comenzaron a sentirse atraídos por su vida sencilla, su entrega total y su mensaje claro: vivir como Jesús vivió, en pobreza y humildad. Estos primeros seguidores dejaron atrás sus comodidades y se unieron a Francisco en su camino, compartiendo su ropa, sus bienes, su fe. Francisco no buscaba fama ni poder. Su único anhelo era servir a Dios y a los demás. A medida que su pequeño grupo crecía, comenzaron a vivir juntos, en comunidad, rezando, trabajando, predicando y ayudando a los necesitados. Vivían al estilo de los primeros cristianos, sin posesiones personales, dependiendo completamente de la caridad de la gente. Este estilo de vida atrajo la atención de la Iglesia. Algunos lo vieron con sospecha, otros con esperanza. Francisco, consciente de la importancia de contar con el respaldo oficial, decidió acudir al Papa Inocencio III para presentar su proyecto. Se dice que el Papa, impresionado por la humildad y fervor de Francisco, aprobó su forma de vida, dando inicio formalmente a la Orden de los Frailes Menores. Así nació la Orden Franciscana, una comunidad dedicada a la pobreza radical, al amor fraterno y al servicio a los más pobres. Fue el inicio de un movimiento que revolucionaría la Iglesia y marcaría un antes y un después en la historia espiritual de Occidente. El mensaje de San Francisco era claro y poderoso. La verdadera riqueza está en la humildad y en la entrega total a Dios, no en las posesiones materiales. Este mensaje rompía con la comodidad y el lujo en el que vivían muchos clérigos y nobles de la época. Francisco predicaba en plazas, aldeas y ciudades, llamando a todos a la conversión y al amor sincero. Su estilo de vida y su ejemplo concreto conmovían a muchas personas, incluso a aquellos alejados de la fe. Se dice que su carisma era tan fuerte, que incluso los animales se acercaban a escucharlo. Este amor por toda la creación fue una de las características más originales de su espiritualidad. Además,
San Francisco enfatizó la reconciliación y la paz, no solo entre personas, sino también con la naturaleza y con Dios. Por eso, su mensaje sigue siendo tan vigente hoy, en un mundo que a menudo está marcado por el egoísmo y la división. Pero no todos recibieron bien esta llamada a la pobreza. Hubo oposición dentro de la Iglesia y críticas desde diferentes sectores, porque su forma radical de vivir desafiaba estructuras y costumbres. Sin embargo, Francisco permaneció firme, convencido de que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Su humildad y su amor sincero por los pobres conquistaron corazones y, poco a poco, su orden creció, llegando a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la vida religiosa en Europa. La vida de San Francisco llegó a su fin en 1226, pero su legado apenas comenzaba. Tras su muerte, la orden franciscana se extendió rápidamente por toda Europa y más allá, inspirando a millones con su mensaje de humildad, amor y cuidado por toda la creación. San Francisco no solo dejó una comunidad religiosa, dejó un modelo de vida que sigue resonando hoy en día, especialmente en tiempos donde la búsqueda de sentido y la preocupación por el medio ambiente son temas centrales. Su amor por los animales y la naturaleza lo convirtieron en el santo patrón de los ecologistas y animales. Además, su enfoque en la pobreza como camino de espiritualidad verdadera ha inspirado a movimientos sociales y religiosos a lo largo de los siglos, recordándonos que la verdadera riqueza está en la entrega y el servicio al prójimo. San Francisco también es recordado por su humildad profunda y su amor radical a Cristo, mostrando que una vida sencilla y dedicada a los demás puede cambiar el mundo. Así, su ejemplo sigue vivo en la Iglesia y en el corazón de quienes buscan una vida auténtica, cercana a Dios y a los más necesitados. La figura de San Francisco de Asís es un faro que ilumina el camino hacia una espiritualidad sincera y transformadora. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje por la vida de San Francisco de Asís. Si este contenido te ha inspirado, apóyanos suscribiéndote al canal para no perderte los próximos capítulos. Y si quieres seguir descubriendo historias reveladoras, te invito a ver uno de estos 2 videos finales. Te aseguro que también tocarán tu corazón.